Caballeros templarios, masones, rosacruces, Skull and Bones o el famoso Club Bilderberg, entre otros. A lo largo de la historia han habido grupos de personas que han ejercido un poderoso influjo en la sociedad, ya sea preservando conocimientos esotéricos, en busca de poder político y económico, o simplemente con objetivos que son desconocidos. De todas formas, sus legados han perdurado cubiertos en las sombras del misterio. Y desde allí, se dice que han ido modificando los eventos que han dado forma a la historia moderna, y lo poco que se sabe es quizás lo poco que desean que sepamos. Estas organizaciones, más conocidas como sociedades secretas, exigen a sus miembros bajo juramento o presión el ocultar sus actividades, como los ritos de iniciación para los candidatos. Hola y bienvenido a Solo Son Historias. Hoy navegaremos en las aguas del misterio de una de esas sociedades secretas, cuya existencia parecía una ficción, pero el tiempo se encargaría de desvelar su existencia. La Orden Rosacruz. Se dice que desde su origen en Egipto, la Orden Rosacruz se extendió a Grecia, particularmente a través de Pitágoras y luego a la antigua Roma, influenciada por Plotino. La Orden se introdujo en Francia y posteriormente en Alemania, Inglaterra y los Países Bajos. A lo largo de los siglos siguientes, los alquimistas y los templarios contribuyeron a su expansión en Occidente y Oriente. La orden tuvo que operar en secreto debido a una persecución a los librepensadores, aunque nunca cesó en sus actividades, perpetuando sus ideales y enseñanzas, y participando en el progreso de las artes, la ciencia y la civilización en general, siempre abogando por la igualdad de género y la verdadera fraternidad entre seres humanos. La Orden Rosacruz emergió del anonimato en el siglo XVII, con la publicación de 3 manifiestos impresos en Alemania y Francia. La primera, Fama Fraternatis Rosaeo Crucis, donde se encuentra una gran cantidad de sabiduría y conocimiento sagrado. Relata la historia de Christian Rosenkreuz, un místico nacido en 1378 en Alemania. Según esta narrativa, Rosenkreuz viajó por diversos países, donde estudió con maestros de ciencias ocultas. A su regreso a Alemania en 1407, fundó la Orden Rosacruz con un pequeño grupo de personas. El segundo, Confessio Fraternitatis Rosaeo Crucis, fue publicado un año después en respuesta a la controversia generada por el primer manifiesto, en un momento de florecimiento de ideas científicas y místicas. Y por último, las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, que analiza los 2 manifiestos anteriores, explorando la dualidad entre cuerpo y alma, a través de una narrativa sobre unas bodas alquímicas. Estos 3 manifiestos, que mezclan relatos históricos y alegóricos, fueron redactados por un grupo de rosacruces eminentes, conocidos como el Círculo de Tübingen, que incluía a Johann Valentin Andrea. En 1623, un cartel del Colegio Principal de la Rosacruz fue colocado en las calles de París, marcando un nuevo ciclo de actividades en la orden, que se dio a conocer públicamente como la Orden Rosacruz. Los Rosacruces constituyen una orden fraternal compuesta por hombres y mujeres progresistas en busca de conocimientos. La orden proporcionaba un refugio para aquellos que buscaban la verdad, demostrando un profundo respeto por todas las tradiciones religiosas. Lo que se distinguía era
que tenían un enfoque único hacia la exploración espiritual. Se sumergían en las enseñanzas místicas y el simbolismo de varias religiones, descubriendo verdades ocultas, pero que reconciliaban creencias aparentemente diferentes, comprendiendo que todas las religiones compartían una fuente común, una sabiduría eterna que trascendía el tiempo y las culturas, guiados por una profunda comprensión de los principios esotéricos. Los Rosacruces hacían hincapié en la búsqueda de la iluminación interior, promoviendo la introspección, la meditación y la autorreflexión como las llaves para desbloquear nuestro verdadero potencial. En esta búsqueda de autodescubrimiento, ayudaban a las personas a cultivar una conexión espiritual con la chispa divina que cada uno lleva dentro. Los Rosacruces buscaban crear un mundo más, y señalo entre comillas y subrayado, iluminado y armonioso. Desde sus inicios más remotos, la Orden Rosacruz ha permanecido ajena al sectarismo y a cualquier afiliación religiosa, fomentando en cambio que cada miembro siga el dictamen de su propia conciencia en materia religiosa, nunca participando en controversias políticas, y ha mantenido una constante lucha contra la superstición, la ignorancia y el miedo, considerándolos los mayores obstáculos para el progreso humano. En cuanto a su simbología, el símbolo de la cruz no era motivo religioso, sino que estaba asociado con el número 4 y se considera la unión de opuestos como arriba, abajo, derecha, izquierda. Este símbolo se encuentra en diversas culturas antiguas como representación de los 4 puntos cardinales. Desde hace miles de años, incluso antes de la edad cristiana, la cruz ha sido un símbolo prominente en diversas culturas como la India, egipcia, China, entre otras. En términos generales, la cruz de los Rosacruces es dorada, asociando crux con lux, que significa luz, una luz informe y material que, al ser purificada y digerida, produce oro. Por otro lado, la rosa es considerada la reina de las flores, debido a su belleza, forma y fragancia, siendo la flor la más simbólica en Occidente, similar al loto en Oriente. Representa la finalidad, ese logro absoluto y perfección, y tiene diversas interpretaciones como centro místico, y ha sido apreciada por los alquimistas, quienes a menudo la mencionaban en sus tratados. Para muchos, los Rosacruces y la masonería constituían originalmente un grupo único e idéntico, que luego se subdividió al dedicarse los masones más a propagar las ideas filosóficas, mientras los Rosacruces se centraban especialmente en el trabajo cabalístico y alquímico. Muchas gracias por tu atención, espero que te haya gustado este nuevo capítulo. Recuerda siempre que estas solo son historias. Por favor, dale like, suscríbete y comparte este video. Y nos vemos en un próximo capítulo.